En pocas palabras podemos decir que es dos o más computadoras conectadas entre sí para compartir recursos o servicios. ¿Cómo nace esto de la red? Principalmente porque había la necesidad de conectarse, ya que era necesario compartir información, sobre todo de gran cantidad de contenido. Debido a esto nace el término de la red. En un comienzo, mediante un cable cruzado compartías información de un ordenador a otro y además a ello necesitabas una NIC, una Network Interface Card, que en pocas palabras en español sería una tarjeta de red. Si bien esto funcionaba si aún tenías 3 ordenadores, pero el problema está en que vamos a necesitar más de una NIC insertada en nuestro ordenador, y eso no es nada bueno al momento de comunicarse mediante una red. Entonces, viendo este problema, aparece uno de los primeros dispositivos de la red, el hub. En pocas palabras, el hub maneja algo que se conoce con el nombre de dominio de colisión. El dominio de colisión, que quiere decir que todas las computadoras que estén conectadas a él comparten ese mismo medio de transmisión, donde existe la probabilidad de choque de paquetes. Ok, por el momento a la información vamos a llamarle paquete. Todo esto provoca algo que se conoce con el nombre de la congestión de la red. Por ejemplo, si hay muchas computadoras conectadas a un hub, todas las computadoras escuchan la información. Por decirlo así, reciban o no reciban esa información, de todas maneras van a poder escuchar, y eso provoca que la red sea aún más lenta. Esto de los hubs funcionó un buen tiempo en un principio, pero era necesario cambiar por otro dispositivo o tener otro tipo de conexión. Entonces vieron que era necesario implementar algo que rompiera ese tipo de colisión, y con eso apareció el bridge. El bridge es un dispositivo de red que rompe los dominios de colisión. Hoy ya no se usa, ya no se vende, pero en su momento fue vital. Ahora, ¿cómo funciona un bridge? En sí lo que hace es dividir la transmisión. En este caso, como vemos en el ejemplo, yo tengo 2 hubs de transmisión, y en este caso lo que hace el bridge, que es un poco más inteligente que el hub, es administrar la información, saber manejar cómo distribuir la información de un punto a otro. Y eso era lo especial del bridge. Pero más adelante llegó el momento para evolucionar al bridge y pasar a un nuevo dispositivo mucho más completo, que era el switch. Un switch es como un bridge, solo que cada puerto que tiene es un dominio de colisión, por decir como un bridge pero con muchos puertos. Por ejemplo, acá yo tengo 5 ordenadores, eso quiere decir que tengo 5 puertos de dominio de colisión. En pocas palabras, lo que puedo hacer es que se puedan comunicar estos 5 ordenadores al mismo tiempo sin ningún problema. Y eso lo debemos gracias al switch, que realmente en pocas palabras es la evolución del bridge. Entonces, como concepto muy primordial, vamos a decir que básicamente el switch nos ayuda a romper los dominios de colisión. Ya para terminar, hablemos ahora del router. Este dispositivo cumple 2 funciones. El primero es de romper los dominios de colisión, y además puede crear o asignar dominios de broadcast. ¿Qué es eso del broadcast? El broadcast es utilizado por las computadoras para transmitir cierta información dentro de una red. Por tanto, el único equipo que segmenta por defecto es el router, ¿ok? Un concepto elemental. Además que permite que una red se comunique con cualquier tipo de dispositivo en la internet. Ahora bien, vamos a retomar el tema del NIC, de la tarjeta red. La tarjeta de red maneja la transmisión de bits, uno de sus puntos más importantes, y además posee dentro de su hardware un chip que a la vez viene incorporado al protocolo de internet que hace posible la conexión con el mundo de las redes. Bien, para que la tarjeta red, en este caso el NIC, funcione, necesita trabajar con direcciones MAC. Estas direcciones son únicas, no se van a poder repetir por ningún lado del planeta, ¿ok? De hecho, ¿por qué no lo vemos ahora? Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar al CMD. Como de costumbre, vamos a ejecutarlo como administrador. Luego escribe lo siguiente: ipconfig /alt. Presionas un Enter y buscas el segmento de dirección física o physical address, ¿ok? Y ahí lo tienes. Obviamente yo por seguridad lo tengo acá protegido, pero en realidad esta es tu dirección MAC, la dirección que no se va a repetir en ninguna parte del mundo.
identifica al equipo como una información única. Retomando nuestro tema, acá tengo un ejemplo de una dirección física. Una MAC generalmente viene en 6 octetos. Cada uno de estos octetos posee 8 bits, haciendo un total de 48 bits en una dirección MAC. Los 3 primeros octetos representan al fabricante de la tarjeta. Los últimos 3 asignados por el fabricante para identificar su propia tarjeta. Acá podemos ver ya una tarjeta física, una tarjeta de red. Y también podemos ver el cable UTP, con el cual podemos hacer el cableado de nuestra red. Y este cableado al finalizar necesita un tipo de conector, el cual vamos a llamarle RJ45. Ya por finalizar, podemos ver el uso que podemos dar a las redes. Podemos usar para telefonía IP, videoconferencias, base de datos, aplicaciones web y transferencia de datos. Y eso no es todo, simplemente es un resumen a todo lo que puede abastecer el mundo de las redes. Ahora pasemos a datos un poquito más técnicos que vamos a manejar en el transcurso de este curso. Las redes generalmente los vamos a dividir en 2 grupos, los dispositivos de usuario final y los dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final son las computadoras, puede ser tu iPhone, tu smartphone, tu impresora, lo que tú veas conveniente siempre y cuando tú puedas asignar a ese objeto o a ese dispositivo una dirección. Muy importante. A diferencia de los dispositivos de red, son todos los equipos que permiten la comunicación. Entre ellos encontramos el router, el switch y el firewall. Este último permite más que todo otorgar seguridad a nuestra red.